Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos queridos. ¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra de Dios? Entonces la vamos a recibir a la palabra de Dios con un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos queridos, hermanas queridas. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por cada una de sus vidas. Amén, que en esta noche se han esforzado a pesar del frío. Amén, en lo natural. Sabemos que en el Señor estamos ardiendo como el altar encendido que somos. Amén. Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema importante en la vida del cristiano. Amén. En la vida del creyente. En la vida de tu crecimiento espiritual y de mi crecimiento espiritual. Amén. Y de nuestra relación con Dios. Y vamos a hablar de nuestras relaciones interpersonales, de nuestra relación de pareja. Amén. En nuestra relación de amigos también. En nuestra relación económica para con Dios, en nuestra fidelidad. Amén. Y vamos a fundamentar esta enseñanza en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 21, un texto muy conocido que muchas veces lo repetimos, pero hoy lo vamos a profundizar para que podamos entender la dimensión de esta palabra de Dios. Amén. Cuando el Señor me da esta palabra de Dios, me explotó el corazón, me explotó la mente. Porque muchas veces la iglesia carece de estos principios y el diablo se vale de eso para dividir ministerios, para dividirnos entre hermanos, para dividir matrimonios, para dividir familias. Amén. Gloria a Dios. Libro de Mateo, capítulo 25, versículo 21. Si lo tenés, decime amén. Dice así la palabra de Dios y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Y en esta hora humildemente, Señor, te pido la sabiduría, Señor, la iluminación de tu palabra para poder soltar este principio de reino en medio de la congregación de los santos. Y queremos reflexionar en esta palabra, Señor, para que podamos alinearnos a tu voluntad, porque en fin, Señor, lo que persevera sobre todas las cosas es hacer tu voluntad, porque haciendo tu voluntad vamos a permanecer para siempre, dice tu palabra, Señor. Por eso ayúdanos, abre nuestros oídos espirituales para que podamos entender este mensaje espiritual y para ser hombres y mujeres de autoridad, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. La palabra fiel, hermanos queridos, es un sinónimo de leal. Decí conmigo, la palabra fiel es sinónimo de leal. Cuando un varón y una mujer se casan y se presentan ante el altar del Señor y los casa un ministro de Dios, habla de la fidelidad en los momentos difíciles y en los momentos alegres, en los momentos de enfermedad como en los momentos de salud, en los momentos de la abundancia, de la riqueza y en el momento de la pobreza. Pero vivimos en un mundo, hermanos queridos, donde esos valores se han perdido porque el gran
vendría a ser, para darle una definición, el gran problema de la sociedad es por qué no perseveran las familias unidas, porque no han guardado, hermanos queridos, el principio de la lealtad, amén, de la fidelidad. Y no es solamente ser fiel cuando todos nos ven, es también ser fiel cuando nadie nos ve, amén. Y muchas veces nos pasa eso con la relación con nuestro Dios, porque cuando nos ven, ¿sí?, somos todos fieles al Señor, pero cuando no nos ven, quizás esa lealtad, esa fidelidad no sigue teniendo la misma fuerza. Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que si no somos fieles a aquel que vemos, ¿cómo podemos ser fieles a aquel que no vemos? Por eso Dios ha establecido autoridades acá en la tierra que nos representan a Dios. No son Dios, pero son representantes, son embajadores. Un embajador es un representante que representa a su patria. Y aquellos que Dios nos ha llamado a ser sus siervos, la Biblia nos denomina embajadores, somos representantes del reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros realmente queremos serle fiel a Dios, primero tenemos que ser fieles en lo natural, hermanos queridos. Porque si vos no sos fiel, no sos leal en lo natural, vos nunca vas a poder ser fiel en lo espiritual. Amén. Por eso vamos a ver lo que dice acerca de la lealtad, que es el tema central de lo que vamos a desarrollar en esta noche. Amén. Porque la idea es que tengamos corazones sanos. Porque un corazón desleal es un corazón que está teniendo una enfermedad, hermanos queridos. Amén. Nadie es desleal por ser desleal. Uno es desleal porque hay una causa. Amén. Pero aquel que tiene principios de reino, a pesar de que tenga que enfrentar ciertas dificultades, él permanece fiel. Amén. Por eso antiguamente los hombres de honor, amén, no necesitaban firmar un documento, porque su palabra, el hombre de honor tenía peso y su palabra tenía valor. Hoy hay que firmar 500 documentos porque podemos meter la trampa, la metemos. Entonces quiere decir que el valor de la lealtad ha perdido fuerza. Pero eso no debería pasar dentro de la iglesia, dentro de los hijos de Dios. La lealtad es la permanencia y apoyo constante a una persona. Amén. Si vos estás casado, tenés que tener ese apoyo incondicional, constante, a aquella persona que vos en un momento prometiste estar en todo momento hasta que la muerte los separe. Pero hoy vemos en la televisión cómo rompen ese pacto, porque quizás ya no me conviene estar con esa persona, porque ya no consigo los beneficios que conseguía en un principio, o ya no me siento como me sentía en el principio. Entonces, ¿qué viene? Viene el diablo a seducirte con pensamientos inicuos para que vos quieras romper ese pacto de lealtad. Y así puede pasar con Dios, porque acuérdense que nuestra relación con Dios, la Biblia la describe como un compromiso de noviazgo que tiene la iglesia con el Señor. Y en la cultura judía, cuando dos jóvenes se ponían de novio comprometidos, ¿sí?, ellos esperaban un tiempo que se llamaba desposorio. Era el tiempo desde que se comprometían hasta que se realizaba la boda. Si alguno de los dos
engañaba al otro era considerado adulterio, hermanos queridos, por el pueblo judío. Y eran apedreados. Por eso, cuando María quedó embarazada por la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, José la quiso dejar en secreto para que no sea difamada y no sea apedreada, hermano. Amén. Porque sabía que era una falta grave ante los ojos de la religión. Y el Señor nos denomina a la iglesia como la novia del Cordero. Y que nosotros tenemos que preparar nuestra vestimenta para el día de la boda del Cordero, donde la iglesia se va a casar con el Señor y ahí sí se va a fusionar y va a ser una con el Señor. Amén. Pero ahora la iglesia vive el tiempo del desposorio. Y como le decía recién, también dentro del tiempo del desposorio podemos llegar a ser desleales y cometer adulterio con Dios. O podemos fornicar porque todavía no nos hemos casado con el Señor, para darle una mejor definición. ¿Cómo fornicar? Claro, cuando vos te vas en pos de otros dioses y vos lo quitas a Dios en primer lugar de tu vida, vos lo estás engañando a Dios. Y sos un fornicario. Y muchas veces nosotros con nuestra mente natural, carnal, pensamos que una fornicación es un acto sexual fuera del matrimonio, que es así. Pero podemos ser fornicarios espirituales engañándolo a Dios, hermanos queridos. Y eso trae condenación a nuestras vidas. Ahora, ¿qué te lleva a una fornicación espiritual? La falta de lealtad, la falta de compromiso, la falta de fidelidad. Por eso dice la palabra, si en lo poco me fuere fiel. ¿Cómo Dios va a darte confianza si vos no le demuestras confianza? La confianza de Dios hay que ganársela, hermanos queridos. Amén. Muchos anhelan obispado y está bien, como dice la palabra de Dios. Pero, hermanos queridos, estamos siendo fieles como Dios quiere que seamos, para que Dios nos entregue lo que es nuestro. Porque si en lo poco somos infieles, Dios sabe que en lo mucho vamos a ser más infieles todavía, porque nos va a agarrar el espíritu de la codicia. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser leales a Dios. Uno tiene que ser leal a aquellos que estamos casados, a nuestra esposa, más allá de serle leales a nuestra esposa. Primeramente tenemos que ser leales a Dios, lo mismo que hizo José con la mujer de Potifar. ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? Y le voy a fallar, y le voy a ser desleal a Dios. Y él salió corriendo, salió huyendo, porque hay de ciertas circunstancias, hermanos queridos, que nosotros tenemos que huir y no resistirlas. ¿Saben por qué? Porque la carne es débil. ¿Cómo es la carne? Y todos los días no estamos al 100% o con toda la unción espiritual. O vos no tenés días que te sentís un carnal. O somos siempre espirituales. No nos mientamos a nosotros mismos, hermano. Si hay días que nos sentimos carnales, hay días que van a ser malos, lo dice la Biblia, hermano. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se encarnearon como ovejas, dice la palabra de Dios. Entonces, si yo leo los fundamentos de la palabra de Dios, llego a la conclusión que puedo correr el riesgo de serle desleal a Dios, hermanos queridos. Por eso tenemos que cuidarnos para que no nos pase eso. Jesús le dijo a sus discípulos, no entren en tentación. Ahora, entrar en tentación no es pecado, pero entrar en tentación sí te acerca a pecar. Porque cuando vos entraste en tentación, empezás a debilitarte, hermano. O el enemigo te va debilitando, porque el que tienta es el enemigo. ¿Quién es el que tienta? Y ahí nos tenemos que acordar del pacto que nosotros hemos hecho con el día que nos bautizamos y pasamos por las aguas del bautismo.
Y muchas veces nos olvidamos, hermanos queridos, qué promesa le hicimos al Señor cuando pasamos por las aguas del bautismo. ¿Y saben cuándo más nos olvidamos? Cuando viene la presión sobre nuestras vidas. Entonces nos olvidamos fácilmente, buscamos chivos expiatorios, queremos buscar situaciones que nos alejen de esa presión, pero tenemos que aprender lealtad a Dios. Dios me llamó al pastorado acá en Rincón. ¿Sí? Yo puedo hacer la voluntad de Dios yéndome de la iglesia y dejando el pastorado, pero no estoy siendo leal a mi llamado y a Dios. Entonces me dirá el Señor el día que parta de esta tierra con el siervo fiel en lo poco, ¿no fuiste fiel? Porque a los que no fueron fieles tuvieron otro destino, si ustedes leen todo el pasaje. Entonces a veces, hermanos queridos, tenemos, o el enemigo nos pone la artimaña del error para confundirnos. Y muchos perecen por falta de conocimiento o el mal conocimiento de la palabra de Dios. O sea, ser leal significa nunca darle la espalda a aquello que reconoces como importante en tu vida frente a cualquier dificultad que presente. Y cómo somos tentados muchas veces a darle la espalda a lo que consideramos importante. Amén. ¿Cuántos seríamos, hermanos queridos, hoy en la iglesia si muchos no hubieran dado un paso al costado y practicaron la deslealtad con el Señor, con el ministerio y con el pastor? Seríamos un montón, ¿no es cierto? Pero por no entender ese principio, hermanos queridos, esa es la razón de que por qué muchas personas se van, hermanos. Porque quitaron su mirada del Señor. ¿De dónde quitaron su mirada? Pusieron sus ojos en lo que sentían, en lo que les convenía. Se pusieron a ellos en primer lugar antes que a Dios. Y le fueron desleal a Dios por ponerse ellos en primer lugar. ¿Sí? Porque el primero que tiene que ocupar el lugar en nuestra vida, ¿quién es, hermano? Y todo lo que ocupa en primer lugar, ya seamos nosotros mismos, y que no sea el Señor, ¿sabe cómo se llama eso? Idolatría. Y eso se llama, en definitiva, una fornicación espiritual. Porque te estás inclinando a otro Dios o a otra cosa, poniendo en primer lugar antes que Dios. Por eso este versículo, si en lo poco me fuere fiel, leal, ¿sí? Es una forma de demostrarle al Señor nuestra fidelidad. Amén. Aparte, demostrar lealtad es demostrar honor y gratitud por todas aquellas personas. Dios es una persona. Decí conmigo, Dios es una persona. Está la persona del Padre, está la persona del Hijo y está la persona del Espíritu Santo. Y los tres son uno. Como nosotros también somos tripartistas. Tenemos un cuerpo visible, tenemos un alma, ¿sí? Y tenemos un espíritu, porque si no tuviéramos espíritu no tendríamos vida. Por eso cuando nosotros partimos o le decimos que morimos, ¿no es cierto? La palabra muerte significa separación, se separa el alma, ¿sí? Que va a un lugar, de acuerdo como estabas vos delante de la presencia de Dios, el cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado y el espíritu que es el que da vida vuelve al Creador, porque es el soplo de Dios el que nos da vida. ¿Qué es lo que nos da vida? Entonces nosotros tenemos que demostrar con la lealtad y con la fidelidad que a Dios lo tenemos en alta estima, que lo honramos al Señor, que lo respetamos, que Dios tiene un gran honor en nuestra vida
Y una de las cosas más importantes es que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que ser la iglesia con el Señor, porque Él nos libró del infierno, hermano, así de sencillo. ¿Sí? No es tan difícil. Amén. Ni necesitas ser un teólogo para entender de que Dios nos libró del infierno, hermano, del fuego eterno. Porque por nuestras obras nadie puede ser salvo. Somos salvos por la gracia, por el amor y por la obra de Jesucristo, habiendo creído en ella cada uno de nosotros. Amén. O sea, lealtad es una característica de quien se puede confiar y creer. Amén. Y nosotros necesitamos creer, necesitamos confiar en alguien. No podemos vivir desconfiando de todas las personas, porque es una vida tormentosa. ¿Qué le pasa a las personas celosas? ¿Por qué viven un tormento las personas celosas? Porque viven desconfiando de su pareja, hermano. Y es un tormento los que sufren de celos, hermanos queridos. Viven atormentados por su inseguridad. Pero cuando vos sabés que algo te lo dio Dios, nadie te lo puede sacar, hermano. El problema es que muchas veces no te lo dio Dios, sino que fue tu voluntad la que tomó tal o cual cosa. Por eso nosotros tenemos que orar, tenemos que pedir la guía, tenemos que pedir el consejo. Para eso Dios nos puso pastores, para pedir consejo antes de tomar una decisión, hermano querido. Porque después vienen los ay. Amén. Porque hemos confiado nuestro corazón en alguien que no fue leal. Y Dios no tiene la culpa de tus elecciones, porque Dios nos dio libre albedrío. A mí me vienen y me dicen, pastor, voy a hacer tal y tal cosa. Bueno, te bendigo. Pero si vos no me das lugar a que yo te pueda dar consejo, pastor, ¿usted qué piensa de tal o cual cosa? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Me conviene hacer esto o esto? Ni me vienen a preguntar y hacen las cosas. Y después están sufriendo. Amén. Porque no hay lealtad, porque no me tienen en alta estima como pastor, hermano. Y esto lo tengo claro como pastor. Si yo sufriría por todo eso, tendría que dejar el pastorado, hermano querido. ¿Sabe cómo le duele a uno, hermano querido, cuando uno entrega su tiempo, su amor, su cariño, para ayudar con la ayuda del Señor, por supuesto, porque Él lo hace todo? Y después de repente, pastor, muchas gracias por todo lo que me ayudó, pero ya me tengo que ir a otro lado porque me parece que acá no crezco, acá esto, acá lo otro, por el tema que usted quiere. A lo primero me sangraba el corazón, hermano querido, hasta que el Señor fue haciendo callos. Y ahora, hermano querido, ya he entendido, bueno, si se tienen que ir, que vayan. Si las almas no son mías, son de Dios. Pero igual no deja de doler, hermano. ¿Sí? Porque no han entendido esas personas lo que significa ser leal. Amén. Lo que es ser fiel. Y muchas veces vamos a tener que ser fiel con situaciones que a nosotros nos incomodan. Hoy me pasó algo, no les voy a decir cuál es el tema, pero hoy me pasó algo que yo le dije a la pastora, esto me molesta. Pero eso no me da autoridad para ser desleal. Hay cosas que me molestan, ¿no? A todos hay cosas que nos molestan. Quizá hay cosas que a usted le molestan de mí. Pero cuando vos entendés el principio de la lealtad, hermano, vos seguís estando fiel. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como pastores podemos delegar nuestra confianza. Amén. Porque de eso se trata. De formar personas para delegar nuestra confianza. Todos los que hacen células, los que tienen reuniones, me están representando a mí, hermano. Y yo como pastor, como filial del Ministerio de Luz en Victoria, estoy representando al apóstol. Amén. Y el apóstol a su vez
al ser el apóstol del ministerio, está representando su autoridad, que es el apóstol Sara. Es así como funciona un ministerio, hermano. ¿Me entienden? Pero, así como el apóstol Sara depositó su confianza en el apóstol Torre depositó su confianza en mí, y así a la vez yo deposito la confianza en aquellos que le he delegado un trabajo. Amén. Ahora, ¿qué voy a esperar yo? ¿Qué va a esperar el apóstol de mí? Mi fidelidad. Amén. ¿Y qué espero yo de ustedes? Su fidelidad, su lealtad. Amén. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Nuestra fidelidad, nuestra lealtad. Amén. Nos ha pasado tiempos donde personas conspiraron en contra del pastor, hermanos queridos. Hablaban y conspiraron. ¿Sabe cómo duele eso, hermano? Porque yo siempre traté de dar lo mejor. Con mis errores, que los tengo, hermanos queridos, los reconozco. Y si tengo que pedir perdón, lo he hecho un montón de veces y lo tengo que volver a hacer, lo tengo que hacer. Porque Dios me manda muchas veces a pedir perdón cuando me equivoco. Porque es de valiente también reconocer los errores y pedir perdón, hermano. Como también han venido y me han dicho, y yo he valorado eso, que han venido, mire pastor, yo he hecho esto y esto, le pido perdón. Porque hay que tener agallas para venir y enfrentar y decir, mire, me equivoqué, le pido perdón. Y eso es de valiente, hermanos queridos. Porque están tratando de ser leal, de buscar la voluntad de Dios. Amén. Porque es una manera de ser honesto y respetable. Yo respeto a esas personas que fueron así, hermano. ¿Sí? Porque muchas veces tiramos la piedra y escondemos la mano. Amén. ¿Y ustedes se piensan que Dios no nos muestra a nosotros como pastores? Dios nos muestra todo, hermanos queridos. Porque una de las cosas que tenemos que tener los pastores es discernimiento de espíritu. Amén. Yo les puedo mirar la mirada y la que más tiene desarrollado el discernimiento es mi esposa. Amén. Porque las mujeres de por sí tienen la unción profética. Y esto le digo a los que son esposos. Escuchen a sus esposas, hermano. Porque sus esposas ven más. Tened cuidado con este. Tened cuidado con esta situación. No pasa nada. Tened cuidado, porque este así, vas a ver. Y ¡pum! Abrazar al que está al lado tuyo y decirle, te están descubriendo. Vamos, chicas, ahora es el momento de ustedes. Es un nivel más abstracto, implica una conexión verdadera con la fuente de Dios, hermanos queridos. ¿Sí? Tener fidelidad es una expresión usada para nombrar algo que tiene constancia. ¿Sí? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. En breves palabras, hermanos queridos, les quise enseñar el concepto de lo que significa lealtad. Pero ahora vamos a ver 3 clases de lealtad que se manifiestan dentro de la iglesia y dentro de las relaciones interpersonales. Amén. Y quiero que prestes bien atención, porque quizás te puedes sentir identificado, hermano, con lo que Dios te va a hablar. Está la lealtad almática, una lealtad emocional. Fue la que tuvo Pedro, hermano. Después de haber cenado la Santa Cena, con vos voy a ir hasta la muerte, Señor. Fue emocional, fue almática, hermano. Porque el Señor le dijo, no, Pedrito. Mira lo que dice Lucas, abra Lucas capítulo 22,
versículo 33 y 34, ahí nos especifica claramente esta lealtad almática. Muchos te van a venir a abrazar y te van a decir: con vos voy a estar, contá conmigo para lo que vos quieras. Y el día que vos necesitas que estén, no está. Si no te viste, no recuerdo. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, Lucas 22, 33 y 34 estamos leyendo, sino también hasta la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Y qué pasó con Pedrito? Cuando estaba en la fogata ahí calentándose. Me parece que vos sos uno de estos, que andaba como eso. Yo ni lo conozco a ese. ¿Vos no sos de la iglesia del pastor? No, yo sí no lo conozco. Ese pelado que ahora encima se hace el barbudo y se la tiñe a la barba. Yo con ese no lo conozco. Que se quiere hacer el de 38 años. Pastor, cuente conmigo que voy a hacer esto. Voy a venir todas las reuniones y voy a estar siempre presente, ahí apoyándolo. ¿Qué decimos? Gloria a Dios, ay, ay, ay. Esa es una lealtad almática, hermano querido, que es una emoción del momento. En el momento sentiste, sí, el deseo, hermano. Pero después con el tiempo se disipó. Porque quizá vino otra cosa que creíste que era más importante para tu vida y te pasa lo de Pedro. No, yo no le dije nada. Se habrá confundido el pastor. Sonreí, Jesús te ama. No me pongas esa cara de amargura, porque estamos sanando nuestro corazón, hermano querido. Porque esas cosas son pequeñas zorras que se meten dentro de la congregación para dividirnos, hermanos. Amén. Pero tenemos que tener claro desde el principio si nos consideramos hijos de Dios. Amén. Porque para mí el título más importante que podemos llegar a tener no es de apóstol, no es de profeta, no es de evangelista, no es de pastor, no es de maestro, ni de anciano, ni de diácono, ni de obrero, ni como quiera llamarlo. El título más importante es ser hijos de Dios. Porque los hijos de Dios heredan el reino. No dice los pastores heredan el reino o el que tiene un cargo en la iglesia. No, los hijos. Amén. Y los hijos tenemos que ser fieles a los padres. Ahora, los hijos en este tiempo son fieles a los padres. No, hermano, cuando quieren tomar vuelo te pegan la puñalada, ¿no? Y se van con el amor de su vida y se olvidan de los padres. Amén. Tengo mi hija que se va a Italia dentro de poquito. Y se enamoró, hermano. Y se piensa que le importa si quizás yo parto de esta tierra y no me ve la última vez. No, se va. Pero es la realidad, hermano. ¿Sí? A veces hacemos castillo en el aire, hermano. Por eso sufrimos tanto. A los hijos hay que dejarlos volar, que vuelen. No adueñarnos, hermanos queridos. Dios nos regala a nuestros hijos para que los cuidemos un tiempo. Porque tampoco nuestros hijos son nuestros, son de Dios. Y Dios da y quita como quiere. Amén. Porque vos fijate que Job, a pesar de que hacía sacrificio y que quería protegerlos, porque quizá estos eran unos sinvergüenza, que le daban al trago, los andaba buscando la Mona Jiménez porque hacían banquetes, hacían fiesta todos los días, comían y le daban al trago a lo loco. Entonces tenía que venir Job a hacer un holocausto, un sacrificio.
No, y cuando Dios quiso, hermano, vino una tormenta, se vino abajo la casa y se murieron. Amén. Entonces nos conviene ser leales con Dios, hermanos queridos. Amén. Y entender que nuestros hijos no son nuestros. Porque Job es un ejemplo de lealtad. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Fue leal, hermano, a pesar que cualquier padre en ese momento, quizá como les pasa mucho, se la agarran con Dios, porque el primero que se la agarran con Dios no tiene nada que ver muchas veces. Son las decisiones de sus hijos que los llevan a caminos oscuros y a un final trágico. Amén. Entonces, tengamos cuidado, hermanos queridos, con ser leal emocionalmente o almáticamente. Porque almático quiere decir alguien emocional, ¿sí? Para el que no lo sabe y lo quiere aprender. Hay una deslealtad también, que es el otro punto, el otro extremo, que es la que tuvo Judas. Amén. Entregando a Jesús por 30 monedas. Marcos capítulo 26, si tenés Biblia, abrilo, versículo 14 al 16. Y hoy nos vamos de este lugar, hermanos queridos, siendo leales y fieles a Dios. Amén. Teniendo bien el concepto de lo que significa. Amén. Ahora, el día que tengas que ser leal o desleal, vos vas a saber y vas a rendir cuenta delante de Dios. Acuérdense. Mateo capítulo 26, versículo 14 dice: entonces uno de los 12, Mateo capítulo 26, versículo 14 y 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas era el hombre de confianza de Jesús, porque era el tesorero. La tesorería no se la da a uno a cualquiera, hermano, porque uno de los peores males es el amor al dinero. Fíjese la confianza que había depositado Jesús en Judas. Fíjese que había en él egoísmo, porque cuando viene la mujer a derramar el frasco de perfume que valía un montón de dinero, lo primero que viene Judas dice: ¿para qué rompió este perfume esta mujer? ¿No habría sido mejor venderlo y darle la plata a los pobres? No había entendido, tenía esa mente de egoísmo. Pobre va a tener siempre, Judas, pero lo que está haciendo esta mujer me está ungiendo para mi sepultura, porque a mí no me van a tener siempre, le dijo Jesús. Amén. Y aquel que le entregó, hermanos queridos, su mayor confianza fue el desleal. Por eso, ojo a quien le das la confianza y dejas entrar a tu casa. He conocido muchos. Yo soy un pastor, hermanos queridos, que aconsejo a los matrimonios que no le abran la puerta a cualquiera a su casa. He visto casos de siervos, entre comillas, que le han robado la mujer al amigo, porque le han depositado su confianza y fueron desleales. Y yo creo que acá hay muchas personas adultas que han visto un montón de casos de gente que fue desleal. O dejaste la plata arriba ahí y de repente, ¡plum!, desapareció. No, este es mi amigo, no, nunca me va a hacer esto. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, y bendito el hombre que confía en Jehová. Amén. Y la deslealtad es
es algo que se manifiesta, hermanos queridos, también. En los hogares, en las relaciones interpersonales. Hermanos, yo tuve problemas puedo decir ahora que es un conocido, pero lo consideraba mi amigo de toda la vida, hermanos queridos. Y por un conflicto que tuve, en la cara me dijo, vos no sos mi amigo. Más de 45 años de habernos criado juntos. Por eso siempre las personas te pueden sorprender, hermano querido. El único que no te va a fallar es el Señor, jamás. ¿Sí? Por eso cuando vos encuentres a una persona de palabra, a una persona que tenga principios, que hace valer su palabra, eso es una persona rica. ¿Sí? Porque hay muchos ricos económicamente que son pobres, porque no tienen valores, no tienen escrúpulos, no tienen sentimientos. Pero las personas que hacen valer su palabra, a pesar de que no le convenga la situación a favor, esa es una persona de valor y fiel y leal. Y no se consigue fácilmente una persona leal en este tiempo, hermanos queridos. Por eso antes, y esto va para los jóvenes, antes de meterte con alguien, hermanos queridos, conocer bien a la persona. ¿Sí? Para llegar a otro nivel de compromiso. Porque después va a ser tu dolor de cabeza y tu karma, hermano, y tu sufrimiento. Amén. Otro ejemplo de alguien desleal fue Ahitofel. ¿Saben quién fue Ahitofel? Fue el consejero del rey David. ¿Sí? Pero cuando Absalón, el hijo de David, se quiso sublevar contra su padre, ¿sí? Que inicia una revuelta, Ahitofel le da la espalda a David para pasarse al bando de Absalón y ser el consejero de Absalón. Los consejeros del rey eran los hombres de confianza, hermanos queridos. O sea que podemos ver a través de la palabra de Dios que hubo personajes desleales a su líder, hermanos queridos. Amén. Quizá por la codicia. ¿Sí? Cuando Absalón llega a Jerusalén tras haberse proclamado rey de Hebrón, Ahitofel le aconseja llegarse a las concubinas de su padre. Dejó para cuidar el palacio, para dar confianza a todos sus secuaces. Fíjense el consejo que le terminó dando, hermano. Era para avergonzarlo al rey, ¿no es cierto? ¿De qué forma podés avergonzar a alguien? Por supuesto estamos en otros tiempos que a los reyes se les era permitido tener varias concubinas. Hoy no pasa eso. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia. Le hago esta... Porque si no van a querer tener 7 mujeres acá, unos cuantos. No, es adulterio, hermano, hoy en el tiempo de la gracia de Jesús. Esto en tiempo de ley. Amén. Absalón cumplirá el consejo del traidor puntualmente, montando una tienda sobre la terraza y llegándose a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Después si quieren buscarlo, búsquelo, está en Segunda de Crónicas, hermano, eso. En el capítulo 16. O sea que fíjense, hermanos queridos, lo que puede llegar a ser la deslealtad en la vida de una persona. Amén. Ahora, ¿cómo terminan estos dos? ¿Cómo terminan estos dos? Dice que Absalón tenía el pelo largo, era una de las cosas que él se jactaba era de su melena. Melena Sarmiento era Absalón. ¿Y sabe cómo terminó? Dice que cuando él iba huyendo en la batalla, sus pelos quedaron atascados en un árbol, hermano. Y quedó colgado de su melena. Y ahí lo remataron.
matar. Y el consejero, peor también. Porque los que son desleales terminan mal, hermano. Amén, si no se arrepienten. Porque si se arrepienten, Dios puede darle la oportunidad, ¿sí?, de restaurar. Pero si no se arrepienten, los traicioneros, los desleales, los infieles, ¿sí?, terminan mal, hermanos queridos. Aunque quizás en el presente te muestren una faceta que está todo bien. ¿Amén? Porque los desleales quieren mostrar que están bien. Por un tiempo puedes sostener eso, hermanos queridos. Pero vos quedate sentado y esperá, porque Dios va a hacer justicia. Y hoy yo puedo ver en mi vida aquellos que fueron desleales conmigo, cómo están, hermanos queridos. Y yo no me gozo de eso, todo lo contrario, me da tristeza. Porque tampoco nos podemos gozar, dice la Biblia, de la desgracia de otros. Pero ellos tienen sus propias consecuencias de sus decisiones, hermanos queridos. Porque en cada decisión que vos tomes en la vida, vas a tener consecuencias, buenas o malas. Por eso, hermanos queridos, que Dios nos ayude para que no seamos leales almáticos, para que no seamos desleales a nuestra pareja, a nuestros hermanos, a nuestro pastor, a nuestro Dios. Amén. Porque no nos va a ir bien. Pero ahora vamos a hablar de alguien que fue leal, o de algunas personas que fueron leales. Dice que en un momento David tuvo sed. Amén. Dice que David había formado unos valientes en la cueva de Adulán, le había enseñado, le había transferido todo lo que él sabía y les enseñó los principios, porque David era un hombre que temía al Señor. No es que solamente les enseñó a ser diestros en la batalla, sino a temer a Jehová de los ejércitos, a temer al Dios de los cielos. Amén. Y dice que sus discípulos lo amaban a David como su líder. Entonces, Samuel tuvo sed. Pero vayamos a la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 23, para que podamos leerlo y podamos interiorizarnos de lo que pasó, para que vos veas cómo tiene que actuar alguien que es leal. ¿Escuchaste? 2 de Samuel, capítulo 23, vamos a leer 2 versículos, versículos 15 y 16. 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 15 y 16 dice: Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Decí conmigo: alguien que es leal se la juega por aquel que ama. Porque estos 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos, expusieron su vida, hermanos queridos, porque David tenía sed. Pero acá tenemos un doble mensaje de lealtad de los discípulos y de cómo tenemos que actuar los líderes cuando esos discípulos se la juegan mal de la que se tienen que jugar, porque pusieron su vida. Entonces David no se sintió digno de tomar esa agua, entonces se la derramó al Señor. Valoró el esfuerzo,
Hermano, yo valoro los esfuerzos que hacen cada uno de aquellos que son fieles. Amén. Pero esto es un claro ejemplo de lealtad, hermanos queridos. No es ser leal cuando a mí me conviene, o porque yo voy a sacar un beneficio siendo leal a tal o cual persona. Porque esa es una lealtad de conveniencia. Amén. Y no es una verdadera lealtad. Hay mucha gente que se acerca a personas de autoridad porque saben que si se acercan a la persona de autoridad van a tener más posibilidad para poder lograr lo que ellos desean. Una vuelta nos pasó con la pastora que vino 2 brujos, hermano, a la iglesia. Y que quisieron ahí ser el hombre y la mujer de confianza, o le vamos a pagar el alquiler, que esto, que lo otro. Me acuerdo que teníamos 2 gatos locos, no podíamos pagar el alquiler. Teníamos que vender empanadas, buscar plata de todos lados porque no nos alcanzaba, hermano. No, éramos muy poquitos. Las pocas personas que había apenas diezmaban y había que enfrentar, ¿no es cierto?, el gasto de pagar un alquiler, hermano, allá cuando estábamos a media cuadra de la Plaza del Niño. Y hasta un auto nos ofrecieron y una casa en la isla. El oro y el moro, porque querían ganar nuestra confianza. ¿Sí? Porque ellos tenían un propósito, destruir la iglesia. Amén. Porque terminaron estafando a una hermana que se congregaban con nosotros. Y yo los confronté. Y los confronté diciéndoles quién eran. Y si venían con mala intención, así como vienen, y si ustedes no se arrepienten, le digo, así como vienen, se están metiendo con el espíritu mayor que todo el espíritu y le va a ir mal, ¿eh? No, pastor. Creo que a los pocos días se les prendió fuego a la casa. Amén. Entonces, fíjense, hermanos queridos, lo importante de tener el principio de la lealtad, hermanos queridos. Porque estos valientes de David fueron los hombres de confianza de David que reinaron junto con David, hermanos queridos. Estos hombres fueron los que tomaron la ciudad de Jebus y se metieron por las cloacas, por los caños donde estaba la materia fecal, porque los muros de Jebus eran muros impenetrables. Y pudieron conquistar la ciudad de Jebus, que terminó llamándose la ciudad de David, que hoy es Jerusalén. Estos líderes se la jugaron, hermanos queridos, por aquel que era su pastor, porque David era un pastor. Amén. Fue pastor de ovejas cuando era joven, pero después fue pastor de personas, hermanos queridos, liderando, formando líderes, guerreros para la batalla, hermanos queridos. Hombres que le enseñó principios, valores, para que puedan saber caminar en la voluntad de Dios. Porque yo puedo predicarlo un mensaje hermoso y tirarte muchas palabras proféticas, pero eso se desvanece, hermano. Pero estos principios lo que yo te enseño. Amén. Lo que estoy haciendo con la ayuda del Señor, forjando un carácter en tu vida. Porque carácter no es eso a veces que creemos que una persona con carácter es una persona mala, yo me paro. No. Carácter es hacer la voluntad de Dios y que nadie te corra ni a diestra ni a siniestra si no tenés carácter. Sos un débil, porque por cualquier cosita ya estás tambaleando. Todavía no fue formado tu carácter, hermano. Por eso, en estos talleres, ¿sí?, el propósito no solamente ir sanando los corazones, sino también ir formando los corazones para poder llegar a la altura
y en la estatura de un varón perfecto, creado según Dios, para que podamos realizar las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y la lealtad, hermanos queridos, es un principio importantísimo en aquellos que aspiran a ser usados por Dios de una forma maravillosa. Amén. Anoche el profeta que vino a predicar a la reunión de jóvenes decía: sean sumisos a su autoridad en un momento de la predica. Amén. Y es una verdad eso. ¿Sí? Y ser sumiso no es lo mismo que ser sujeto. Porque yo puedo estar sujeto a la autoridad, pero en mi corazón puedo estar siendo rebelde. Me sujeto porque no me queda otra, pero dentro de mi corazón estoy teniendo rebeldía. Pero sumiso quiere decir que por mi propia voluntad me sujeto. El otro se sujeta por imposición. El sumiso se sujeta por voluntad propia. Por eso hay una diferencia entre sumiso y sujeto. Amén. Por eso tenemos que ser leal. Y Dios va a probar nuestra lealtad, hermanos queridos. ¿Sí? Dios va a probar tu lealtad. El diablo te va a seducir para que vos no seas leal. Y todos vamos a pasar por esa prueba, ¿eh? Acá no se escapa nadie de lo que estamos acá. Que vamos a ser probados en la lealtad. Y que vamos a ser seducidos por ofertas que el enemigo nos puede proponer. ¿Sí? Porque hay que pasar la prueba para salir aprobados como buenos obreros del Señor. Amén. O sea, si vino la enseñanza hoy estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasaba en el colegio? Venía el profesor, nos enseñaba, y después que nos enseñaba bien, saquen hoja, tema 1, tema 2. Y ahora en este tiempo, no digo mañana, pasado, pero Dios va a probar tu fidelidad, tu lealtad. A Dios primeramente, al hombre de Dios, a la mujer de Dios que puso para que te mentoree, para que te pastoree, a tu pareja. Amén. A los varones se les puede presentar una 90, 60, 90. A las mujeres unos musculosos rubios de ojos celestes. ¿A quién? Abrazalo que lo estás descubriendo. Yo soy ese hombre que me viene. Ponete de pie. Qué bueno terminar una enseñanza y que podamos reírnos, hermanos. Quiere decir que eso lo recibimos, amén, con gozo, porque sabemos que es Dios el que nos está hablando. ¿Quién nos está hablando? Entonces ponete de pie, cerrá tus ojos y medita en lo que el Señor te habló en esta noche, amén, porque Dios te ama, hermano, y tiene lo mejor de lo mejor para tu vida. Y una de las cosas que Dios nos está pidiendo en esta noche es que practiquemos la lealtad. Amén. Porque Él se agrada de aquellos. Porque si me fueres fiel, leal en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Y Dios tiene preparado lo mucho. Pero Dios tiene que probar tu lealtad, hermano, tu fidelidad para que te entregue lo mucho. Ahí está el secreto, hermano, de la abundancia. No hay otra forma. Nos pueden dibujar de las 20 maneras que vos quieras, pero el secreto de la multiplicación está en que nosotros seamos leales ahora.
Porque es fácil ser leal cuando ya tenemos todo preparadito y acomodadito. Ahora Dios quiere ver tu lealtad. Amén. Así que cerrá tus ojos, vamos a orar. Le voy a pedir al pastor Maximiliano que venga y que ore. Gloria a Dios.